vinieran del cielo a la tierra y a observar lo que sucede y entraran a una iglesia promedio, ellos dirían: ¿cómo es que lo que comenzamos hace 2000 años evolucionó en esto? Ellos dirían algo así: obey. O obey, traducido ligeramente, significa obey. Tengo al Dr. Robert Hyder aquí. Es un graduado del Seminario Teológico de Dallas. Él era un fundamentalista. Él odiaba. ¿En realidad odiabas que la gente hablara en lenguas, correcto? Oh, absolutamente. ¿Y qué hizo Dios por ti y tu esposa? Se cansó de que hiciéramos eso y literalmente por la noche nos bautizó en el Espíritu Santo. Hablamos en lenguas. Ni siquiera sabíamos qué sucedía. Solo sabíamos que Dios invadió nuestra casa. Muy bien, voy a ponerte en una máquina del tiempo. Quiero llevarte a la primera iglesia existente. Era muy, muy diferente que lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy son servicios en la iglesia. Alguien se para en la plataforma, los miembros ven la parte de atrás de la cabeza de alguien y luego van a casa a cenar pollo o algo así. Pero ¿cómo era la iglesia primitiva? Bien, pues Sid, imagínala así. Acabas de estacionar tu máquina del tiempo DeLorean en las calles de la antigua Roma. Sales y caminas por la calle hacia la reunión de la iglesia. Es un hogar. Tocas la puerta, el anfitrión te da la bienvenida y te invita a entrar. Y en un jardín grande en el centro de la casa hay una fiesta. Hay flautas y liras y tamborines y las personas cantan y bailan, aplauden con sus manos y ves alrededor y piensas: ¿estoy en el lugar correcto? Me pregunto. ¿Sabes qué escucho? Tú no tienes que ir a la iglesia. Tú quieres ir a la iglesia. Sí, así es como ir. ella continúa. Bien, y tú dices: ¿estoy en el lugar correcto? Esto parece una fiesta. Y la copa de vino. Y lo pasan alrededor. Es la cena del Señor en su contexto original. Y luego, alguien da una palabra de conocimiento para sanar y un hombre dice: «Oh, soy yo». Y las personas se reúnen alrededor e imponen las manos en él. Instantáneamente sana. Miras y hay una pareja, una familia, hacia el área trasera. Y puedes notar que es su primera vez ahí porque ellos parecen incómodos. Pero su hija contrajo una enfermedad que la dejó totalmente ciega. Y oyeron que las personas pueden sanar en la iglesia. Así que vinieron a orar por su hija. Y los ancianos de la iglesia vienen y la ungen con aceite y oran por ella. Y la presencia del Señor está ahí. Y de pronto la pequeña comienza a llorar y dice: «Puedo ver, puedo ver». Y en minutos la familia entera es salvada, dando sus corazones a Jesús. Así sucedió mucho en el evangelismo, en la iglesia primitiva. Las personas encontraban el poder de Dios, los milagros de Dios, y no les importaba ser perseguidos por volverse cristianos. Ellos querían la realidad. Y así fue como la iglesia se esparció. Y era muy judía en la forma del cristianismo. Dices que las raíces de la iglesia fueron quitadas intencionalmente por Constantino. ¿Por qué hizo eso? Constantino odiaba a los judíos. Él, debido a los judíos, recuerda, se habían rebelado contra Roma varias veces. Él los veía como personas hostiles para el Imperio Romano. Y así que, cuando proclamó hacer su profesión de fe, volverse cristiano, encontró tantas cosas judías en la iglesia que la odiaba. Y así él convocó un concilio llamado el Concilio de Nicea. Y una de las cosas que hizo en ese concilio fue expulsar todo lo judío del cristianismo. Él dijo: no pueden celebrar la Pascua jamás, no pueden celebrar el Sabbat jamás. Y en realidad reinventó el cristianismo, reinventó la iglesia sin las raíces judías. Muy bien, tú dices que la iglesia, y obtienes esto de los romanos, es como un árbol. Explícalo. Bien, en Romanos describen la iglesia como un árbol del olivo fructífero, y es realmente importante entender esto. Si queremos entender lo que en realidad es la iglesia desde la perspectiva de Dios, Él dice que está la raíz, y de ahí es de donde la iglesia recibe vida. La raíz es el pacto de Abraham, el pacto de Abraham. Es 2000 años de revelación que Dios le dio al pueblo judío, que eran la rica savia que alimenta la iglesia. Luego están las ramas.
El origen, las ramas naturales del árbol, son el judaísmo mesiánico del Nuevo Testamento. Eran judíos que conocían al Mesías y dependieron de su gran herencia, todo lo que Dios derramó en Israel. Pero luego hay otro grupo de ramas y esas son las ramas rotas. Y son el judaísmo rabínico, son los judíos que han rechazado al Mesías y fueron cortados. Ahora el árbol entero es suyo, les pertenece. Y Dios dice que un día regresarán y se reinjertarán al árbol. Pero ahora, como esos fueron cortados, Dios tomó ramas de un árbol silvestre de olivo, que son los gentiles, y los injertó en las raíces para que los gentiles puedan... Y ellos olvidan el hecho de que Jesús fue judío, los apóstoles fueron judíos. Pablo dijo, esas cosas escritas en el Antiguo Testamento están ahí para nuestro beneficio. En el otro extremo están los que estudian las raíces judías y se emocionan mucho porque hay muchas revelaciones de las que no habían escuchado antes. Y se sumergen en eso al punto en el que rechazan el nuevo pacto y terminan en el legalismo y terminan en realidad siendo fariseos modernos que se mantienen a las formas de lo que la Biblia describe, pero en realidad pierden su espíritu. Y Dios no quiere que hagamos ni una de esas dos. Él quiere que tengamos la verdad de la revelación de Dios, pero también bajo la gracia y la libertad del nuevo pacto. Y es ahí cuando el poder de Dios en realidad se libera. ¿Pero qué áreas de bendición ves que tenemos al observar estas fiestas en el estilo del nuevo pacto? Bueno, si eres bendecido en cada área de la vida, hay bendiciones para tu familia, hay bendiciones para tu salud, hay bendiciones en tus relaciones, hay bendiciones en tus finanzas. Sobre todo, hay bendición en tu relación con Dios porque llegaste a conocerlo en una forma diferente cuando te encuentras con Él en sus tiempos designados. Y te diré que la forma en que Robert explica la primera iglesia tal vez es lo que Jesús quiso decir cuando dijo los primeros serán los últimos. Tal vez hay una restauración de todo, pero hay tal libertad en estas fiestas. Tengo en mi equipo quienes han sido creyentes su vida entera y ellos dicen nunca oí estas cosas antes. Robert, cuando volvamos, quiero que enseñes de Dios. Por eso, algunas fiestas, él dice, obsérvenlas siempre. Ahora, Robert, a la luz del nuevo pacto, ¿cómo es que tú y tu familia y tu iglesia, cómo celebra estas fiestas? Digamos como estamos en el mes de Nisan, en el que es la Pascua ahora. Comencemos con Pascua. Bueno, Sid, lo primero que un cristiano debe entender sobre la Pascua es que la Pascua se trata de Jesús. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, dijo, «Vean al Cordero». El apóstol Pablo escribe, «Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado, así que celebremos la fiesta». En el libro de Apocalipsis, todo el cielo se reúne en una gran celebración de alabanza, adorando a Jesús como el Cordero que fue sacrificado. Es la Pascua. Y lo primero que debemos ver es que esto es algo muy cristiano por hacer. Era la fiesta más importante en la iglesia primitiva, y así al reunirnos y celebrar la Pascua, la comida, la Pascua en realidad, se celebra alrededor de una comida. Está diseñada para celebrarse alrededor de una mesa, en tu hogar, con tu familia, con algunos amigos. Verás, teniendo una crianza tradicional judía, debo decirte que lo que disfruté más de la fiesta es reunirse con la familia y tener esa comida. Es el mejor tiempo en familia. Que en realidad une a la familia entera. Pero si hubiera entendido el significado de la fiesta y algunas de las cosas, revelación que tú tuviste, pero sigue. Claro, bien, cuando la familia se reúne, la madre inicia la actividad, enciende las velas. El padre tiene una sección, pero incluso los niños tienen una sección, tienen preguntas. ¿Por qué esta noche es diferente a otras? Y en realidad, todo lo demás en la celebración responde a la pregunta del niño. Y esta es una fiesta generacional y nos reunimos. Y hay hierbas amargas que provocan lágrimas en los ojos. Y eso recuerda al Israel de la dolorosa esclavitud en Egipto. Nos recuerda como cristianos cómo era la vida antes de conocer a Jesús. Pero luego está el Cordero de Pascua, cuya sangre fue derramada. Y debido a eso, somos redimidos de la mano del enemigo. Alguien dijo, la confesión más poderosa que puedes hacer en el ministerio de liberación
Es decir, soy redimido por la sangre del Cordero de la mano del enemigo. Y si puedes decir eso y decirlo con fe y continuar diciéndolo, romperá la opresión del enemigo. Y en realidad eso es la Pascua. Es la declaración de que fuimos redimidos por la sangre del Cordero de la mano del enemigo. Y cuando celebras Pascua, celebras a Jesús. Es tiempo de adorarlo. Es tiempo de declarar tu libertad que Él compró por ti. Y eso libera fe. Cuando el diablo trata de venir y traer algún aspecto de maldición en tu vida, solo di, no, diablo, no puedes traerme eso, porque fui redimido por la sangre del Cordero de la mano del enemigo. Y la Pascua es un tiempo tremendo, y en realidad es el primer paso. Al seguir adelante con el Señor, sabemos que fuimos redimidos y somos libres de avanzar hacia la promesa. Y una de las cosas que amo, y en realidad digo lo mismo que Robert, me alegra que celebremos la resurrección del Señor los domingos, porque nos permite cumplir lo que la Biblia dice sobre el Shabbat. Es un día de descanso. ¿Cómo podría ser día de descanso si estamos corriendo y poniéndonos el traje o vamos a la iglesia y decir, creo que Dios es brillante al tener adoración en domingo? Así podemos tener un día de verdadero descanso. ¿Tú esperas el Shabbat, el Sabbat? Oh, es lo mejor de mi semana. Cada viernes Melinda y yo despertamos y el Sabbat comienza esta noche. Y alguien me preguntó, ¿por qué tu iglesia no se reúne en sábado? Y creo que está bien que la iglesia se reúne en sábado. Pero personalmente me agrada que la nuestra no, porque me gusta que mi sábado sea mi Sabbat, cuando puedo descansar y luego adorar a Jesús como mi Señor resucitado el domingo. Y sorprendentemente es lo que la iglesia primitiva hacía. ¿Qué haces en el Shabbat? Entras en tal paz. Literalmente entras en la atmósfera del cielo. Una fiesta más, deprisa. Bueno, pues tabernáculos, que es el punto máximo de las fiestas. Y tabernáculos es la celebración de la gloria de Dios. Cuando Dios vio a Israel en el desierto, cada uno viviendo en su carpa, Él dijo a Moisés, haz una carpa para mí también. Bajaré y viviré entre ustedes. Y así, cada tabernáculo celebra la gloria de Dios que viene y vive con nosotros para poder experimentar su gloria y su bendición. La cosa que es tan importante, como Robert lo señala, es que estas son citas con Dios, lo que en realidad dice en hebreo. Son ciclos. Algunos están en un ciclo de decepción y ciclos de problemas. Esta es la forma de romper esos ciclos. Cuando volvamos, pediré a Robert que lo explique. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Veamos, quiero asegurarme de que entiendas que estas fiestas no son un montón de reglas y regulaciones. Se alinean con un nuevo pacto. Y, como Roberto nos explicabas, tienes las hierbas amargas y cosas en Pascua. ¿Sabes qué? Dices, Espíritu Santo, muéstranos este año cómo no es igual a todos los años. Este año, Amén. ¿Cómo quieres que celebremos esta fiesta en particular? Y es como será emocionante y no un ritual. Te diré, solía aburrirme con las fiestas en el judaísmo mesiánico. Eran lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo. Pero esto es fresco y vibrante. Ahora, habla sobre ciclos de bendiciones. Explica esos ciclos y muchas personas no están sincronizadas porque no entienden estos ciclos. Bueno, Dios tiene ciclos en la vida, hay ciclo semanal del Sabbat. Él quiere que nos apartemos de las actividades y tengamos un día de fiesta para celebrarlo, para disfrutar de su bondad, para derramar alabanzas. Si no hacemos eso, no experimentaremos la bondad de Dios en la vida como Él quiere, y la fe disminuye. Luego tiene un ciclo mensual de Rosh Kodesh. En los judíos se reúnen al principio de cada mes para una celebración de alabanza y oír lo que el Espíritu Santo decía proféticamente sobre el mes que viene. Ahora verás, muchos creyentes han oído sobre Pascua y Día de Expiación, pero nunca han oído del Rosh Chodesh.
¿Es esto importante? Oh, es muy importante. En el Nuevo Testamento se considera uno de los momentos más importantes, porque es el principio del primer fruto. Y en la Biblia dice, si le das a Dios lo primero, entonces liberará favor, liberará bendición. Cuando tu cosecha llega y brindas el primer manojo como ofrenda de los primeros frutos, toda tu cosecha es bendecida. Eso funciona con el tiempo también. Cuando comienzas el mes diciendo, lo primero que haremos este mes es reunirnos, vamos a alabar a Dios por su bondad, vamos a escuchar a los profetas y oír lo que digan, y eso honra a Dios al ponerlo primero, y eso libera favor y bendición en nuestra vida. Y dime sobre las personas que están en el ciclo incorrecto, ciclo de problemas, ciclo de males financieros, ciclo de mala salud. ¿Cómo salen de esto? Bueno, Satanás ama atrapar a las personas en ciclos destructivos y te pondrá en un ciclo donde solo es como si giraras y giraras y bajaras más cada vez que giras. Y las personas cada año parecen estar peor que el año anterior, pero la solución de Dios es entrar en su ciclo. Y si recibes su revelación, si caminas en lo que Él dice, entras en un ciclo diferente, en que cada año te acercas más a Él, cada año experimentas más su bendición. Y me gusta ponerlo así, vivir en este mundo es como estar en una escalera que baja. No debes esforzarte mucho para alejarte de Dios. Las personas que están lejos de Dios no llegaron ahí porque dijeron, no creo que quiero experimentar la bendición de Dios más. Creo que me alejaré y haré lo mío. Solo se dejaron llevar. Pero Dios señaló tiempos. Son tiempos donde nos reunimos con Dios y Él hace transacciones espirituales en nuestras vidas, que nos elevan y es como estar en una escalera que sube. Y mientras más te quedes en ella, más experimentarás de Él. Si te saliste de carril, esas fiestas, esos tiempos señalados, te darán la oportunidad de volver al carril para avanzar hacia las bendiciones que Dios tiene. ¿Cuál es tu fiesta favorita de todas? Pero eso es como preguntar a cuál de mis hijos quiero más. Creo que Tabernáculos. Es tan divertido, tan alegre. La presencia de Dios viene y... Vamos, en realidad la haces una celebración. El mundo, algunos, creen que el Año Nuevo es grande. Creen que el Mardi Gras es grande. No sabes lo que es celebración hasta que te acompaña la presencia de Dios. Hasta que la gloria de Dios entra. Todos esos shofares tocados y todo el regocijo y la diversión, tal vez es lo que Dios quiso decir cuando dijo en su palabra, un corazón alegre es buena medicina. Amén. Y Sid, yo no predico contra las festividades tradicionales, porque lo que descubrí es que cuando las personas comienzan a celebrar las fiestas bíblicas, de pronto esas fiestas tradicionales ya no parecen tan importantes. Porque hay mucha alegría y hay mucha realidad en las fiestas bíblicas. En realidad Dios quiere esto. Es lo que quería para la iglesia, hablando de tu corazón. Absolutamente, y es algo que se nos ha robado. Pero Dios nos lo devuelve y es... Por cierto, es Pascua. Significa que es el mes judío de Nisan. ¿Sabes qué significa eso en hebreo? Milagros. Necesitas milagros. Sobre la prosperidad. ¿Hay una versión errónea? ¿Hay una versión correcta? ¿Cuál es la verdad? ¿A cuántos les interesa saberlo? A mí sí. Muy bien, aquí estoy con el Dr. Jim Richards y no conozco mejor persona a quien hacerle la pregunta. ¿Hay algo malo en los mensajes populares de hoy que todos juntos se llaman enseñanza de prosperidad? Es tan triste que una verdad de Dios se haya torcido tanto que se vuelva algo que alimenta la avaricia y el egoísmo y lo hace casi imposible para que las personas entiendan la realidad de Dios para prosperar y para poder vivir en abundancia. Pues eso resalta la pregunta. ¿Dios quiere que todos seamos ricos? ¿Sabes algo? Dios quiere que todos vivamos vidas prósperas. Él quiere que vivamos vidas donde las necesidades se cubran, que vivamos vidas cómodas, pero lo que más quiere es que vivamos esa clase de abundancia donde tengamos recursos para
invertir en el mundo, cambiar al mundo, cambiar la vida de otros. La verdad es, la razón por la que el mundo está en la forma en la que está es porque la iglesia enseña que hay algo espiritual sobre ser pobre. Y los pecadores tienen el control de los recursos, y Dios lo dejó muy claro muchas veces en las Escrituras, que cuando los impíos tienen la riqueza, los impíos regirán y los justos se lamentarán. ¿Sabes? Si yo fuera Dios y fuera director de elenco, te elegiría a ti para ser especialista en esta área. Te diré por qué. James fue criado en pobreza extrema. Su papá era alcohólico. Su papá no contribuía a las finanzas de la familia. Además, se llevó el dinero también. Su madre ganaba $19 a la semana. Había 3 niños. En serio, te fue mal sí. de niño. Sí, la pobreza era normal para nosotros. Es más, éramos una de esas familias que heredan ropa y ya sabes, solo tenías un par de zapatos, y recuerdo tomar cinta y pegarla alrededor de mis zapatos para que las suelas se quedaran pegadas a mis zapatos. Y verás, tenías un pantalón. Tenías lo que muchas personas tienen, una mentalidad de pobreza. Es cierto. Ahora, explícame. ¿Qué es esta mentalidad de pobreza? En realidad se ha estudiado que después de varias generaciones. Explica. Sí, verás, sabemos, y la Biblia nos dice que si algo pasa por varias generaciones, esto continuará en nuestros hijos, y que eso no es porque Dios nos maldiga, es lo que el estudio revela. Dice que si 3 o 4 generaciones de niños crecen en la miseria, que para la 4ª generación vendrán al mundo programados para este tipo de vida, y será muy difícil que ellos salgan de la pobreza cuando varias generaciones pasan por esto. Pero hay una luz al final. Sí, la hay. De ese túnel. Y de hecho, a los 28, en realidad pensarías que tocó fondo antes. Se enfermó. Y debía mucho dinero a los doctores y los hospitales. Nunca les pagaste. No. Y un día decías una oración en tu propia casa y de pronto oíste, era su esposa. Ay, la rompí. No, solo bromeo. No, ella tampoco dijo eso. Pero es la verdad. Verás, pasé de pobreza desesperante a la mentalidad de pasarla. Y vives solo sobreviviendo. Apenas vives, y agradecí a Dios por la comida un día y solo decía: Padre, te agradezco que nos ames, te agradezco por cubrir nuestras necesidades. Mi esposa dijo: Jim, estoy harta y cansada de que solo se cubran las necesidades. Dijo: no creo que este sea el plan de Dios, no creo que sea así como debamos vivir. Y yo en ese tiempo acababa de sanar. Y tardé unos 3 años de una enfermedad genética con la que nací y de la que no debí sobrevivir, debí morir. Y al final de esto sané y miré alrededor y estaba hundido en deudas y parecía imposible salir de ellas, y apenas sobreviviríamos precariamente. Y comenzaste a estudiar la Biblia. ¿Qué te mostró Dios sobre el principio de siembra y cosecha? Bueno, verás, lo primero que entendí sobre la siembra y cosecha es que la siembra y cosecha no es algo externo. No es como voy a dar algo y Dios me va a dar algo a cambio. Y eso es parte de este esquema de riqueza que se nos ha presentado, y es inapropiado, si quieres. No es que vaya a forzar a Dios. La siembra y la cosecha es sobre algo que pasa en mi corazón y que yo lo invierto desde mi corazón generosamente, y al desarrollarme donde el amor me motiva, e invertir en el mundo, e invertir en otras personas, cambia algo dentro de mí que me da la capacidad de recibir, o no solo de recibir, la capacidad incluso de percibir las oportunidades. Debe ser próspero, no debe tener una gran casa. ¿Por qué? ¿Por qué esa mentalidad si es que originalmente debíamos ser bendecidos? ¿Sabes qué? Existe, esto es un engaño del mundo por parte del padre de todas las mentiras que se tejieron a la cristiandad a través de la historia.
Y cuando estas mentiras aparecen en muchas formas, tratando de robarnos lo que Dios nos ha dado en su palabra a través de la obra final de Jesús. Y así tú ves estas mentiras manifestarse de dos formas. Las ves manifestadas en un concepto extremo de avaricia y complots de riqueza y toda clase de cosas. Pero luego está el otro lado de eso, donde hay algo espiritual sobre ser pobre, algo... Un aspecto que está... Es que el diablo trata de atraparnos de todas formas. Sí, así es. Él nos dirá cada mentira que posiblemente nos atraiga, pero la Biblia dice que la pobreza es la destrucción del pobre. Hombre, cuando eres pobre, tú no tienes tiempo para Dios, no puedes cuidar a tu familia, estás luchando, estás bajo presión y en realidad es una forma de tentación. Cualquier cosa, de acuerdo al significado de la palabra griega para tentación, cualquier cosa que causa que me desvíe, es algo que trata de seducirme a comprometer mi vida. ¿Es la pobreza una maldición? Sí, lo es. La Biblia es muy clara. La pobreza es una maldición de la ley y eso nos lleva a la siguiente fase en mi jornada. Y descubrí que Jesús me liberó de la maldición de la ley. Y tú ves eso y dices, bien, y recuerdo decir, ahora Dios, sé que esto es cierto, sé que esta es tu verdad, pero no experimento tu verdad. Es que, en otras palabras, fuimos programados para el éxito con Adán y Eva y luego vino la caída. Sí. ¿Qué pasó? ¿Nos reprogramaron de forma errónea? No nos reprogramaron, nos condicionaron. ¿Sabes que la mentira más vieja que Lucifer trajo al planeta Tierra fue que Dios no es bueno? Él no es alguien en quien confiar. Él no es alguien que hará cosas buenas por ti. Necesitas iluminación y tú puedes hacerlo independientemente de Dios. La mentira más vieja del mundo. Tú hablas sobre... límites, fronteras imaginarias que nos limitan. Explica eso. Cierto. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas que guardes, porque de él manan los asuntos de la vida. Esa palabra asuntos pudo ser traducida como fronteras. Y lo que eso nos dice que todas las limitaciones en la vida, tal vez creemos que ahí están, tal vez creemos que existen por la economía, creemos que existen por las circunstancias, creemos que existen por las personas que se nos oponen, pero la verdad es que las fronteras se determinan por lo que crees sobre ti mismo. Y descubrí que yo acepté una definición de mí mismo que se basaba en lo que fue mi vida. Y yo tenía que ver la palabra de Dios y decir, ¿quién dice Dios que soy yo? Y comencé a conectarme con el Jesús resucitado y a que soy una nueva creación. Cuando tú te conectas con el Jesús resucitado y te das cuenta de que las promesas de Dios, todas las promesas que Dios le ha hecho son para ti, cuando estás en Jesús, esa frontera se expandirá. Esas limitaciones van a desaparecer. ¿Sientes que has tenido limitaciones? Porque viniendo de donde vienes, teniendo ese pasado, es más, no podías estar económicamente peor que como estuviste. Me tienes que decir cómo fue que cambiaste todo a tu favor. Verás, este es Dios trabajando en tu corazón. Sabes, yo te diré algo. Cuando mi esposa y yo comenzamos a ver estos principios bíblicos, descubrimos que hicimos lo mismo con la pobreza y la enfermedad. Yo tenía una excusa para estar enfermo, nací con esto. No hice nada para que me pasara, es algo que genéticamente pasó. Y cuando tienes una excusa para algo, te justificas y vives con la excusa. Yo hice eso con la enfermedad. ¿Sabes qué? Descubrí que veía mi vida y decía, pues tengo estas facturas de doctores, no hice esto, no hice nada malo, no desperdicié mi dinero, no fui deshonesto. Pero ¿sabes qué? Era una excusa. Porque permitía que mi circunstancia definiera lo grande que podía ser Dios. Quiero decirte algo, Sid. Nos hincamos en el pie de la cama y nos disculpamos con Dios. Literalmente dijimos, Padre, sabemos que nos amas, sabemos que cuando Jesús resucitó de la muerte, conquistó todas las maldiciones de la ley y no tenemos derecho a vivir así. No tenemos derecho a ser indigentes. Y nos arrepentimos, y eso significa cambiar la mente, cambiamos la mentalidad y tomamos una determinación. Dijimos, Dios, de hoy en adelante, nunca estaremos así, a menos que sea porque regalamos todo o a menos que suframos por la injusticia, pero nunca estaremos desesperados de nuevo porque fallamos en confiar en ti y vivir tu palabra en nuestra vida. ¿Tú crees? Muchas personas saben que habrá fallas económicas alrededor del mundo en los últimos días. ¿Cierto?
Tenemos que pasar por eso. ¿Hay algo que podamos hacer para prosperar en los últimos días o es algo inevitable? Bueno, Isaac sembró en tiempo de hambruna y la Biblia dice que cosechó increíblemente. Y la Biblia muestra a José, Daniel, todas estas personas que prosperaron en situaciones donde debieron haber sufrido. ¿Y sabes qué creo? Creo que cuando los tiempos son difíciles, Dios hará que los creyentes brillen. Y será tanto el contraste. Así es. Que todos querrán ser creyentes. Cuando volvamos, quiero saber más sobre esto. Jesús nos enseñó a orar a nuestro Padre Celestial. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sabías que en el cielo nadie está quebrado o hambriento? Nadie en el cielo sufre. Es tiempo de recuperar todo lo que el diablo te ha robado. Éxito y prosperidad con propósito es el destino que Dios te ha dado. Volveremos con más de Es Sobrenatural en un momento. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1. Dime sobre la gracia de la generosidad como opuesto al egoísmo. Es algo fenomenal y queremos que nuestra prosperidad sea algo que aumente nuestra vida en todos los niveles, no solo financieramente. Y muchas veces, cuando las personas comienzan a ver la prosperidad, se trata de obtener más, se trata de tener más. Y Pablo dice... Él dice, así como abundas en la palabra, en la ciencia y en todas estas cosas, abunda también en esta gracia. Y él habla de la gracia de dar. Y cuando comencé a leer la palabra de Dios, descubrí algo tan fenomenal. Y es la gracia, es esto, la habilidad de Dios que trabaja en todos, que nos hace fuertes. Es lo mismo, es una terminología diferente. Es lo mismo que decir que el Espíritu Santo trabaja en mí, es lo mismo. Pero la gracia es como una moneda de dos caras. Solo puedes tener la gracia, la capacidad de recibir lo que seas capaz de dar. Y en realidad no estaba interesado en ser rico. Estaba interesado en cuidar a mi familia, servir a mi familia. Te digo, estaba interesado en invertir en el mundo, alcanzar el mundo para Jesús, para dar ministerios y ayudar a otras personas. Y así buscaba a Dios por la capacidad de regalar cosas. Y lo que comenzó a pasar es que comencé a tener la capacidad de reconocer y moverme en esferas de éxito y prosperidad en las que nunca me moví. Es más, Dios me mostró cosas que en el pasado habría desechado. Y Él me las mostró, caminé a ellas y ¡bam!, prosperé. Ampliaste tus fronteras. Es exactamente eso es lo que hacías. Esas fronteras, y debido a cómo la gracia trabaja en mi corazón, solo puedo funcionar si creo en la verdad, y esa verdad siempre expande mis fronteras. Y aprendiste la lección por las malas de que Dios es nuestro recurso. Sí. Dime sobre la vez que fuiste desfalcado. Volví a casa de un viaje de misiones y descubrí ese día que mi casa, nuestra propiedad, el ministerio serían embargados. Tenía $36,000 sobregirados en el banco. Cada recibo que teníamos tenía probablemente 90 días de antigüedad y descubrí que un contador había desfalcado mientras estaba fuera del país cada centavo que teníamos. Y una situación de desfalco típico. Nunca recuperas nada porque ya lo gastaron, lo usaron en algo. Y nosotros veíamos esto y, bueno, esto es tremendo y particularmente no fue hace tanto. A mi edad pierdes todo y comienzas todo de nuevo. ¿Sabes qué? Mi esposa y yo nos sentamos y dijimos, ¿sabes? Podemos pasar la vida molestos por esto, podemos preocuparnos por esto, podemos tener toda clase de emociones negativas o podemos invertir el mismo esfuerzo en confiar y seguir a Dios. El Señor es mi pastor, Él me saca de la escasez y del mal. Sabíamos que si seguíamos a Dios, el mismo Dios que nos llevó ahí la primera vez, nos llevaría de nuevo. Mi personal venía a diario y decían, hermano Jim, ¿qué haremos hoy? Decía, vamos a servir a las personas hoy, para eso estamos aquí. Y oíamos a Dios, y había días en los que decía, si no tenemos $100,000 en la tarde, se acabó. Y solo orábamos y servíamos a las personas, como siempre, y no lo hacíamos para recuperarlo. Y la verdad es que en unos
9 meses habíamos recuperado todo. ¡9 meses! 9 meses. Y en unos Eso es muy 18 bueno. meses, sí. Y hablamos de $170,000 para impuestos, aparte de lo que se robaron. Pero hablamos de que en 18 meses nuestro ingreso se duplicó. Muy bien. Hay personas viéndonos hoy como tú y dices... Estoy desesperado, necesito ayuda. Quiero pedirle al Dr. James Richards que ore una oración sobrenatural sobre ti para que te abras para recibir. Antes de orar, quiero decir algo. ¿Estás dispuesto a dejar todas tus excusas? No importa cómo llegaste ahí, no importa si es tu culpa, no importa si es culpa de otro. ¿Estás dispuesto a renunciar a esas excusas y decir Dios es Dios, sus promesas son seguras, Jesús resucitó de la muerte, Él me liberó de la maldición para que pueda hacer esta jornada? Si tomas esta decisión, estás listo para recibir. Padre, en el nombre de Jesús, declaro vida, declaro bendiciones. Señor, te agradezco que el corazón de estas personas que escuchan estas palabras comience a explotar con una nueva capacidad, nueva esperanza, nueva actitud para creer en ti y caminar contigo en este camino de provisión. En el nombre de Jesús. Algo sobrenatural acaba de pasarte. Yo quiero que estudies tu Biblia en lo que Dios... Esto es exactamente lo que James hizo cuando fue desafiado por su esposa. Estudia lo que Dios te dice. Mételo a tu corazón y luego hazlo. Pero